Creo que se está refiriendo a mí. ¿Y quién es usted? Soy Caroline y trabajo como heraldo. ¿Qué demonios es un heraldo? Me suena a dinosaurio. Un heraldo es una persona que recoge y entrega cartas o paquetes. Un momento, señorita Caroline. Entonces, ¿es usted la persona que le hizo esa petición de manera irresponsable a ese testigo tan inestable? Supongo que sí. Le pedí que me ayudase a encontrar algo. Esto es un escándalo. ¿Por qué no se me informó de esto? Supongo que porque nunca llegó a preguntar. Señorita Caroline, explíquenos cómo se ha visto involucrada en este caso. Parece que estoy en un pequeño aprieto por culpa de ese señor. Guajajaja, como dice el dicho, si yo caigo tú caerás conmigo. El señor Sharp dijo que tenía que enviar una carta, así que pasé a recogerla. Estaba allí para recoger una carta del señor Sharp. Así es, la noche anterior al crimen, el señor Sharp en persona me informó de que estaría lista por la mañana y me dijo que esa carta era extremadamente importante. Es decir, usted pasó por la casa del señor Sharp la mañana después del crimen. Sí, me quedé de piedra, la puerta estaba hecha añicos y ese hombre estaba fisgoneando con un hacha en la mano. El pobre señor Sharp estaba desplomado en su silla y el mayordomo no estaba por ninguna parte. Pensaba que ese señor había matado al alquimista con el hacha. Es algo normal. Totalmente lógico. Yo habría pensado lo mismo. ¿Pero por qué piensan así de mí? Así que hablé con él y me explicó lo que había pasado. Entonces le pedí ayuda, le pedí que buscase la carta, pero se tumbó en el sofá y se quedó dormido. La busqué yo misma y después fui a entregarla. Entonces sí que entregó esa carta. ¿Y a quién iba dirigida esa carta? No estoy autorizada para divulgar esa información, lo siento. Entiendo, los heraldos están sujetos a una cláusula de confidencialidad. Nadie quiere que el destinatario de sus cartas se haga público. Un momento. Por cierto, señor Brown, tengo algo para usted, puede que le sea útil en el juicio. ¿Qué es esto? ¿Una carta? Un momento, es de Edward Sharp. Sí, pero dentro tiene varios pergaminos en blanco, es muy raro. Encontré esta carta en la mansión del narrador cuando fui a verle junto a CJ. Eso no puede ser una simple coincidencia. Señorita Caroline, ¿por casualidad es esta la carta que el señor Sharp le pidió entregar? ¿Pero qué? Sí, es esa, pero ¿cómo ha llegado a sus manos? Un buen mago nunca revela sus trucos. Defensor, explíquenos el contenido de esa carta. La carta está en blanco, no hay nada escrito en los pergaminos dentro del sobre. ¿Cómo? ¿Tanto jaleo por una carta en blanco? Pero eso no tiene sentido. ¿Qué quiere decir testigo? Yo vi que las páginas estaban escritas. Está diciendo que vio el contenido de la carta del señor Sharp. Testigo, díganos todo lo que sepa sobre esa carta. Esa noche, sobre la 1 de la madrugada, hice una entrega al señor Sharp. Al entrar, estaba escribiendo una carta. Me dijo que estaría lista pronto, que podía pasarme por la mañana a recogerla. Salí del despacho y le di al mayordomo las buenas noches antes de irme a casa. Volví a la mañana siguiente, pero el señor Sharp ya había fallecido. Así que me puse a buscar la carta. Después ese hombre se quedó dormido. Me fui de la habitación en cuanto encontré la carta. Ya veo, así que usted presenció cómo la víctima escribía la carta. Sí, señor. No me acerqué lo suficiente a su escritorio, así que no leí la carta, pero pude ver que el documento estaba escrito. ¿Y dónde encontró la carta esa mañana? En un estante en la pared junto a su escritorio, parece que ahí suele guardar sus cartas. Bien, ahora que tenemos más claros los hechos, el defensor puede continuar con el interrogatorio. Testigo, afirma que le hizo una entrega al señor Sharp a la 1 de la madrugada, ¿no es esa una hora un poco inapropiada? Sí, pero el señor Sharp era alquimista, hacía sus experimentos por la noche y le llegaban paquetes con diversos materiales a veces sobre esa hora. Entiendo. ¿Y notó algo raro en la víctima cuando lo vio esa noche? Ahora que lo dice, no sé si sería impresión mía, pero me daba la sensación de que parecía estar inquieto, algo temeroso. Además, 3 días antes tuvo lugar aquel incidente del campanario. Es cierto, mi señor parecía algo distinto desde aquel suceso. Me pregunto qué es lo que le afectó tanto. Curioso. ¿Y está segura de que el señor Sharp estaba escribiendo la carta cuando usted llegó? Sí, señor, le doy mi palabra. Entonces, ¿cómo explica que la carta esté en blanco? Eso es justo lo que yo quisiera saber. También ha afirmado que cuando salió del despacho se encontró con el mayordomo.
Sí, me encontré con la señorita Butler. Estaba en el pasillo con una bandeja en la mano. Bien, señorita Butler, ahora me gustaría aclarar una parte de su testimonio. Claro, faltaría más. Usted afirma que salió del despacho del señor Sharp sobre la 1 de la madrugada. Así es. Sin embargo, según el testimonio de la señorita Caroline, las dos se cruzaron en el pasillo fuera del despacho. ¿Por qué no ha mencionado hasta ahora ese detalle, señorita Butler? Le ruego que acepte mis disculpas, se me debió olvidar mencionarlo. Como que se le olvidó. La señorita Caroline solía pasarse muy a menudo por las noches a hacer sus entregas. Es cierto que la vi aquella noche también, pero como era algo habitual, no le di importancia. Entiendo, todos sabemos que la memoria humana no es perfecta. Espere su señoría, aún hay una cosa más que la señorita Butler ha olvidado contarnos. ¿De qué se trata? La señorita Caroline ha afirmado que vio al mayordomo llevar una bandeja. ¿Qué tiene que decir sobre eso, señorita Butler? Es cierto que me crucé con la señorita Caroline, me crucé con ella justo cuando yo le llevaba a mi señor su bebida habitual. ¿Bebida habitual? Mi señor siempre tomaba zumo de tomate por la noche cuando sus experimentos se alargaban. ¿Zumo de tomate? Señor Aparicio. Testigo. Yo no sé nada de nada. ¿Qué demonios ha hecho esta vez, testigo? Solo fue un poquito, se lo prometo, una gotita de nada. ¿De qué está hablando? Pues del zumo de tomate. ¿Qué? ¿No habrá sido usted capaz? Bueno, ya les dije que estuve bebiendo hasta tarde la noche anterior, así que me desperté con dolor de cabeza y por eso fui a ver al alquimista. Ya saben lo que pasó a continuación, y cuando me dejaron solo en el despacho esa botella me llamó la atención. ¿La botella del zumo de tomate? Pensé que me ayudaría a quitarme el dolor de cabeza. ¿Está diciendo que se bebió el zumo de tomate de la escena del crimen? Era una bebida, y las bebidas hay que bebérselas. ¿Y dónde está ahora esa botella? No recuerdo haber visto esa tal botella de zumo de tomate en la escena del crimen. La botella fue confiscada junto al resto de materiales y brebajes. Pues eso, allí estaba yo, bebiendo un poco de zumo, cuando llegó el heraldo. No recuerdo con claridad mucho más después de eso. Debió ser cuando se quedó dormido en el sofá. Un momento, señorita Caroline, dijo que el señor Aparicio se quedó dormido, ¿verdad? Sí, me echó una mano para buscar la carta, pero de repente se quedó dormido como un tronco, se desplomó en el sofá. Fue algo extraño, nunca me había quedado dormido de esa manera, es casi como si me hubiera desmayado. ¿Alguien sabe por qué podía haberme pasado eso? Un momento. A nadie le importan sus desmayos, testigo. El zumo de tomate. ¿Qué? ¿Cómo? El testigo se desmayó poco después de beber de la botella. Puede que fuera el motivo de su desmayo. Protesto. El zumo de tomate no es conocido por sus propiedades somníferas, caballero de Full. Tiene usted razón, inquisidor. Entonces alguien tuvo que echar algo en la botella. Algo como un somnífero. ¿Un somnífero? ¿Se refiere a un medicamento para dormir? Si alguien echó un somnífero en el zumo de tomate, quiere decir que el señor Sharp estuvo inconsciente en el momento del incidente. Ya veo, entonces el líquido rojo que sale de la boca de la víctima era zumo de tomate en vez de sangre. No puede ser. No habíamos considerado esa posibilidad. Inquisidor, usted decía que una persona no iba a quedarse quieta mientras la estrangulaban, por lo que debió haber signos de lucha. Sin embargo, si la víctima estaba inconsciente cuando el asaltante la estranguló, el culpable pudo hacerlo a través del pequeño portal sin ningún tipo de oposición y sin dejar signos de lucha. Protesto. Si eso es cierto, ¿cómo se las ingenió el culpable para obtener un somnífero tan potente? Un momento. No puede ser. Veo que se ha dado cuenta. Claro, lo consiguió del propio alquimista. Exacto. ¿Y quién tenía fácil acceso a todos los productos y medicamentos del alquimista? Su mayordomo. ¿No es cierto, señorita Butler? Lamento decepcionarle de nuevo. ¿Qué quiere decir? Hace ya 3 meses que se confiscó esa botella, es imposible encontrar en ella restos de somnífero a estas alturas.
Un momento, no se apresuren a sacar conclusiones. El mayordomo es incapaz de haberle hecho eso al señor Sharp. Ella nunca lo haría. Se lo ruego, permítanos testificar una vez más. Señorita Butler, demostremos que están equivocados. Señorita Caroline. De acuerdo, pueden testificar sobre la relación entre el señor Sharp y su mayordomo. El señor Sharp me acogió con los brazos abiertos. Siempre estaré en deuda con él. Por ese motivo, nunca habría sido capaz de atentar contra su vida, con magia o sin ella. El señor Sharp era un hombre maravilloso. Él fue quien me aconsejó hacer este trabajo de heraldo. También me habló de la cláusula de confidencialidad, siempre la he respetado. Es cierto que mucha gente tenía miedo del señor Sharp por su oficio de alquimista. Sin embargo, era un hombre admirable, siempre ayudaba a todo el mundo gracias a sus investigaciones y remedios. ¿Por qué alguien querría acabar con la vida de un hombre así? Las brujas no necesitan ningún motivo para cometer sus fechorías. Por eso son brujas. El defensor puede dar comienzo a su interrogatorio. Señorita Butler, ha dicho que el señor Sharp le acogió con los brazos abiertos. Sí, fue hace 5 años. Yo acababa de perderlo todo, no tenía nada ni a nadie en este mundo. Que lo perdió todo. Entonces fue cuando el señor Sharp me ayudó. Me acogió y me ofreció un trabajo, incluso me enseñó a leer y a escribir. Y usted afirma que no tenía ningún motivo para acabar con la vida del señor Sharp. Así es, puede preguntarle a cualquiera que me conozca, todos le dirán lo mismo. Doy fe de ello. Todo el mundo conoce la devoción con que Alex Butler trabajaba para el señor Sharp. Es difícil imaginar que pudiese acabar con la vida de su señor. Cierto, opino lo mismo. Y bien, caballero de azul, ¿aún piensa que la señorita Butler tenía un motivo para matar al alquimista? Sí, tengo una teoría. ¿Cómo? Alex se arriesgó mucho al crear un pequeño portal en la pared, pero parece imposible que ella atacara a su señor. Entonces tuvo que haber otro motivo. ¿Cómo que otro motivo? El señor Sharp fue asesinado. ¿Qué otro motivo habría que no fuese acabar con su vida? La noche del crimen, hubo otro incidente relacionado con este caso. Presento esta carta como prueba. Explíquese, defensor. El señor Sharp escribió una carta poco antes de ser agredido, y a pesar de ello, aquí tenemos solo una carta en blanco. Fascinante, ¿está insinuando que una bruja utilizó la magia para borrar la tinta de la carta? No, el hechizo que se utilizó fue sin duda el de Portale. Según sabemos gracias al testimonio de la señorita Caroline, la carta estaba en un estante cerca de la cabeza de la víctima. Cierto, se puede apreciar en los dibujos. Lo que de verdad importa aquí es que el señor Sharp parecía guardar sus cartas en ese estante. Un momento, no puede ser. Parece que el inquisidor ya se ha dado cuenta. La carta estaba al alcance del pequeño portal creado por la bruja justo detrás del cuadro. Oh vaya, lleva razón. Y la señorita Butler, como mayordomo del señor Sharp, habría sabido con exactitud dónde guardaba las cartas el alquimista. Es cierto, mi señor siempre guardaba sus cartas en el mismo sitio. Usted nunca mencionó nada al respecto. Señorita Butler, usted creó un portal con el hechizo de Portale. Y su intención nunca fue quitarle la vida al señor Sharp. Lo único que quería era esta carta, ¿verdad? Eso no es más que una mera conjetura de las suyas. Yo no sabía nada de esa carta entonces. Ah, no. Qué extraño. Cuando la señorita Caroline llegó aquella noche, el señor Sharp estaba ocupado escribiendo esa carta. Y fue en ese preciso instante cuando usted entró en el despacho con la botella de zumo de tomate. Es imposible que no estuviera usted al tanto de la carta que el señor Sharp estaba escribiendo. Estoy seguro de que sabe usted mucho más sobre esa carta de lo que quiere hacer ver. Ya basta, yo nunca me habría entrometido en los asuntos privados de mi señor. Da igual el motivo que tuviera para escribirle esa última carta al narrador, no era asunto mío. Interesante. Hay algo que no me cuadra. ¿Cómo sabía que esa carta iba dirigida al narrador? Responda a la pregunta, testigo. Es cierto que esta carta iba dirigida al narrador, pero cuando se enteró de eso... Durante estos últimos 3 meses he hablado con muchas personas sobre el fin trágico de mi señor. Estoy segura de que alguien debió hablar sobre ello en algún momento, así me enteré. Es cierto que ese incidente estuvo en boca de todos durante un tiempo.
Eso no tiene sentido, testigo. ¿A qué se refiere? Ya lo dijo antes la señorita Caroline, ella siempre ha respetado la cláusula de confidencialidad en su trabajo como heraldo. Es decir, no le dijo nada a nadie sobre el destinatario de la carta. Es cierto, la Heraldo siempre ha presumido de cumplir esa cláusula en su trabajo. Pocas personas estaban al corriente del destinatario de la carta, 4 personas para ser exactos. ¿4 personas? En primer lugar, el señor Sharp, autor de la carta. En segundo lugar, la heraldo que la entregó, la señorita Caroline. Por supuesto, en tercer lugar, el narrador, su destinatario. Y por último, solo nos queda una persona, la que robó la carta usando un hechizo para abrir un portal e intercambiarla por unos pergaminos en blanco. La bruja. Espere un momento. Como mayordomo de la víctima, la señorita Butler pudo haber visto el destinatario de la carta. No, es imposible. Cuando la señorita Caroline llegó para hacer la entrega, el señor Sharp todavía estaba escribiendo la carta. Es decir, aún no la había terminado de escribir, así que la carta todavía no tenía destinatario. A la mañana siguiente, la carta ya estaba lista en el estante. Y debemos tener en cuenta que la señorita Butler no tuvo tiempo de ver la carta esa mañana. Cierto, ella fue corriendo a denunciar el crimen sin siquiera poner un pie en el despacho. Mientras tanto, la señorita Caroline llegó y se llevó la carta. Así que la señorita Butler no pudo averiguar quién era el destinatario después de eso. O quizás tiene usted otra de sus brillantes explicaciones, señorita Butler. ¿Puede decirnos cómo se enteró del nombre del destinatario? Señor Brown, parece que ha demostrado el poder de su propia búsqueda de conocimiento. Un momento, testigo, ¿está usted insinuando que...? Parece que ha llegado la hora de mi confesión. Esa horrenda bruja que por medio del hechizo portal le cambió el contenido de la carta que le quitó la vida al señor Sharp no es otra que yo misma. Fui la hija única de una humilde familia, he sido siempre una bruja desde pequeña. Incluso siendo una niña, sabía que ser una bruja era un delito. Por eso decidí esconder mi cetro y no utilizar la magia. Mi padre trabajaba muy duro como albañil, pero apenas teníamos algo para llevarnos a la boca. Un día de invierno no pudimos hacer frente al pago del alquiler, íbamos a perder nuestra casa, mis padres estaban desesperados. Entonces recordé el cetro mágico que tenía escondido. Ya veo, el hechizo de Deauro. Quise utilizar ese hechizo tan solo una vez para conseguir dinero y ayudar a mis padres, pero jamás imaginé el terrible error que estaba a punto de cometer. ¿A qué error se refiere? A pesar de que nadie me había enseñado, supe desde el principio qué hechizo tenía que utilizar. Estuve pensando que podía convertir en oro, pensé en algo pequeño que no llamase la atención y que pudiese pasar por una obra de arte. Al final decidí convertir en oro una bonita hoja que cayó en el jardín. Pero cometí un gran error. Solo utilicé magia una vez, pero mi castigo fue terrible. ¿Castigo? Cuando fui a transformar la hoja, Daisy se puso delante de mí. ¿Daisy? Daisy, mi amiga de la infancia. Se convirtió en oro delante de mis ojos. Oh no, qué tragedia. Grité y lloré, pero sabía que no podía pedir ayuda a nadie. Todo el mundo sabría que se trataba de un acto de brujería, y supe que Daisy no volvería nunca. Eso es terrible. Después de eso pensé en mis padres. Si me hubieran capturado y acusado de brujería, habrían perseguido también a mis padres. Así que tomé una decisión, mi existencia ya no era necesaria. Un momento, ¿está insinuando que intentó? Me tiré al río que atraviesa la ciudad. Era invierno y el agua estaba fría como el hielo, y poco a poco empecé a perder el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en la casa del señor Sharp. Arriesgó su vida para salvar la mía. Me eché a llorar y se lo conté todo. No quise volver a casa, solo acabaría causando problemas y sufrimiento a mis padres. El señor Sharp me dijo esto. Puedes quedarte aquí, pero de ahora en adelante deberás vivir como un chico. El señor Sharp se reunió con mis padres y les contó lo sucedido. Estaban muy tristes, pero estuvieron de acuerdo en que me quedara con el señor Sharp. Pobre Alex, debió ser muy duro para ella.
Lo pasó muy mal, no parece una mala persona. Mi señor le compró la casa a mis padres para que no tuvieran que preocuparse por el alquiler nunca más. En cuanto a mi pobre Daisy, se la trajo a su casa, así evitaría que nadie sospechase sobre aquel acto de brujería. ¿Y esa tal Daisy aún está transformada en oro? Sí, nada ha cambiado desde aquel día. Qué extraño. Nunca hemos recibido ninguna denuncia de la desaparición de nadie con ese nombre. Daisy se encuentra oculta en el sótano bajo el despacho del señor Sharp. Un momento. ¿Esa tal Daisy era por casualidad una cabra? Sí, era una cabra que mis padres y yo criábamos en nuestra casa, siempre fue mi amiga. ¿Cómo? ¿Una cabra? Hasta entonces, el señor Sharp había centrado sus investigaciones en la medicina, pero desde el incidente con Daisy, pasó a conocerse como el alquimista. Ahora tiene sentido, ya decía yo que era muy extraño que la cabra de aquel sótano era lo único que no estaba cubierto de polvo, parece que Alex siempre la estuvo cuidando. Así es como entonces comenzó mi nueva vida como mayordomo del señor Sharp. Y tanto el señor Sharp como usted ayudaron siempre a los ciudadanos con sus conocimientos sobre medicina y demás. Así es, pensaba que por fin podría vivir feliz para siempre. Pero esa paz llegó a su fin. Díganos, ¿cuál fue su motivo para cometer el crimen? Ni yo misma estoy segura de ello. Solo sé que todo comenzó hace 3 meses con aquel rayo. Un viejo campanario apareció de la nada en llamas, todo el mundo se quedó estupefacto. Pero mi señor nunca había visto la expresión que puso en ese momento. ¿Qué quiere decir? Parecía estar realmente aterrorizado, le temblaba todo el cuerpo. Es posible que el señor Sharp consiguiera ver algo que nadie más pudo ver. Poco tiempo después, canceló sus experimentos de la noche y se puso a escribir una carta. ¿Una carta? La vi cuando le llevé su zumo de tomate. Estaba escribiendo de forma nerviosa y fui capaz de leer algunas palabras de aquella carta. Revelarlo todo. No puedo guardar este secreto por más tiempo. La verdad sobre la bruja. Parece que el señor Sharp iba a confesar que yo era una bruja. Todo se nubló a mi alrededor, nunca olvidaré el sentimiento que me embargó en aquel momento. ¿Fue entonces cuando decidió cometer el crimen? Lo primero que hice fue quemar por accidente una parte de la pared de mi habitación, era una excusa para repintar esa parte de la pared de color verde. Y después también pintó de verde la pared de detrás del cuadro del despacho del señor Sharp. Y al fin llegó esa fatídica noche. Inyecté el somnífero en la botella de zumo de tomate con una jeringa, se la llevé a mi señor y me marché. Más tarde abrí el portal justo detrás de él. Estaba allí, ante mis ojos, y parecía dormido. Cogí la carta del estante con cuidado. Y entonces mis ojos se toparon con el nombre del destinatario, el narrador. Cuando leí ese nombre, el mundo a mi alrededor se desvaneció una vez más. Es imposible evitar aquello que está escrito por el narrador. Caí entonces en la desesperación. Le imploro que me crea cuando le digo que jamás había pensado en quitarle la vida a mi señor. Solo había planeado apoderarme de esa carta y después desaparecer. Pero cuando contemplé a mi señor durmiendo delante de mí, no me pude controlar. ¿Por qué me salvó la vida si después iba a traicionarme? Antes de ser consciente de lo que estaba haciendo, mis manos estaban rodeando su cuello. Él no se movía, así que seguí apretando con mis manos. Esa es la verdad de lo que sucedió hace 3 meses. Hay algo que aún no entiendo. Ha afirmado que quería escapar tras haber robado la carta. Sin embargo, continuó viviendo en la casa del señor Sharp, y ahora está usted aquí. ¿Por qué no escapó? Mi vida siempre ha estado sumida en el caos debido a la absurdidad de la magia. Aquella noche, cambié la carta por pergaminos en blanco y esperé al amanecer. Tomé la decisión de esperar el día en que mi verdadera identidad fuese revelada a través de la lógica y la razón, en honor a la alquimia que procesaba mi señor. Y entonces fue cuando apareció usted, señor Brown. El día que usted entró en la casa del señor Sharp, yo estaba en la habitación contigua escuchando su conversación, nerviosa.
Y entonces poco después tuvo lugar un incidente increíble. ¿Se refiere al incidente en el que se vio envuelta la acusada y el señor Johnson? Sí, una bruja apareció en el despacho del señor Sharp. ¿Cómo? Quise ver a la bruja, así que creé un portal en la pared detrás del cuadro. Fue en ese momento cuando lo escuché. De Auro. Escuché a aquella bruja lanzar uno de los hechizos que conozco bien. Entonces pensé que esa era mi oportunidad, podría deshacerme de mi cetro mágico. Sabía qué tipo de bruja buscaría la Inquisición. Una bruja que pudiera utilizar los hechizos de Falma y de Auro. Pensé que solo necesitaba cambiar una de las gemas mágicas, sabía que la gema de Falma era de color violeta. Supuse que si cambiaba la gema mágica de Portale por mi amatista podría inculpar a esa otra bruja por mi crimen. Entonces usted cambió una de las gemas y tiró el cetro mágico en el despacho, ¿verdad? Exacto. No tan rápido, Alex Butler. Su testimonio es muy problemático. ¿A qué se refiere? Lleva razón. Soy una bruja, un ser despreciable que mató a la persona a quien debía la vida. Sin embargo, yo no fui la responsable de convertir al señor Johnson en una estatua de oro. ¿Cómo? Orden, orden, orden en la sala. ¿Qué significa todo esto? Alex Butler admite haber acabado con la vida del señor Sharp, pero no haber transformado al señor Johnson en oro. Pero a estas alturas no tendría sentido que la testigo mintiese. El castigo por brujería es el mismo independientemente de si ha habido una víctima o dos. ¿Quiere decir eso que Alex está diciendo la verdad sobre CJ? Entonces, ¿quién demonios le ha hecho eso a mi negro? ¿Les importa si interrumpo? ¿A usted qué le parece, testigo? ¿Cree que es el momento adecuado para interrumpir? Tengo que contarles una cosa. Azulino dice que el mayordomo del alquimista puso algo para dormir en el zumo de tomate. Exacto. El zumo de tomate contenía un potente somnífero. ¿Y entonces ella aprovechó eso para estrangular al alquimista? Sí, como el señor Sharp estaba inconsciente, no opuso resistencia. Bueno, ya les dije antes que bebí de esa botella de zumo de tomate, ¿verdad? Y debido al somnífero que tenía, usted se durmió como un tronco, lo recordamos perfectamente. Sí, bueno, de eso quería hablarles. Cuando agarré por primera vez esa botella de zumo de tomate, la botella todavía estaba sin abrir. ¿Cómo? La botella estaba llena y con un sacacorcho junto a ella. Entonces le saqué el corcho y me la bebí. ¿Pero qué está diciendo? Por si no me han entendido, lo diré con otras palabras. El alquimista no le pegó ni un sorbo al contenido de esa botella. ¿Qué? ¿Cómo? Orden, orden en la sala. ¿Está hablando en serio, testigo? Protesto. La bruja ya ha confesado sus crímenes. El testimonio de este borracho carece de importancia. No hay necesidad de seguir investigando la muerte del señor Sharp. Es cierto, ya ha quedado demostrada la culpabilidad de Alex Butler, aunque no estemos seguros de su papel con respecto a la muerte del señor Johnson. Protesto, sigue habiendo algo que no cuadra con la muerte del señor Sharp con respecto al testimonio del testigo. Defensor, debo aclarar algo con usted. A estas alturas, la inocencia de su cliente ya ha quedado demostrada. Por lo tanto, no debería preocuparse por el último testimonio del señor Aparicio. Tiene usted razón, su señoría. Sin embargo, a pesar de que mi trabajo aquí es defender a la acusada, el deber de todo defensor que se precia es descubrir la verdad. Mi trabajo aquí solo habrá terminado cuando haya descubierto toda la verdad. Que así sea. Caballero de Azul, muéstrenos el camino hacia la verdad. ¿Qué problema hay con el testimonio del señor Aparicio? El problema está en los dibujos sobre la escena del crimen. ¿Los dibujos? Observen la boca del señor Sharp. Podemos ver claramente un líquido rojo que cae de su boca. Claro, antes dedujimos que se trataba de zumo de tomate. Un momento. Ya veo que entiende por dónde voy. Parece ser que el señor Sharp no bebió zumo de tomate aquella noche. Protesto. Entonces ese líquido tiene que ser sangre como pensamos en un principio. El señor Sharp debió morderse la lengua cuando luchaba con su atacante. Protesto, si eso fuese así, tendríamos el mismo problema de antes. Debería haber signos de lucha, pero no fue así. Maldita sea, lleva usted razón. Tal y como expliqué antes, mi señor no se resistió en ningún momento.
Pero después de lo que ha dicho el señor Aparicio, eso no sería normal. La víctima no se bebió el somnífero, y aún así no ofreció resistencia. ¿Qué significa todo esto? Si el líquido no es zumo de tomate, ni tampoco sangre procedente del forcejeo, ¿qué otra cosa puede ser? Si no es zumo de tomate, debemos suponer que se trata de sangre. Hemos descartado la posibilidad de que la víctima se mordiera la lengua cuando luchaba con su atacante. Puede que la sangre procediera de una hemorragia interna, pero ¿qué pudo provocarla? Un momento. Señor Aparicio, ¿Qué ocurre, Zulino? usted afirma que se bebió el zumo de tomate. Pero ese día desapareció algo más de la escena del crimen. No, nada de nada. ¿Testigo qué demonios ha hecho ahora? No he podido evitar fijarme en un detalle. El día del crimen, creo que algo desapareció de la escena del crimen. Y es muy posible que eso esté ahora justo delante de nuestros ojos. ¿Cómo? Antes de nada, necesito que la señorita Butler me aclarase una cosa. ¿Qué ocurre, señor Brown? El señor Sharp trabajaba en la elaboración de ciertos remedios, pero también tenía ciertas sustancias peligrosas, ¿verdad? Sí, las guardaba en un botiquín cerrado en botellas etiquetadas para indicar que eran peligrosas. Todas fueron confiscadas. Por casualidad esas etiquetas de las que habla se parecen a la que lleva la botella del señor Aparicio. ¿Pero qué? ¿Se puede saber qué está haciendo con una de las botellas de mi señor? No es lo que usted piensa, se lo prometo. Esa botella pertenecía al señor Sharp y se utilizaba para guardar un veneno muy nocivo, un veneno capaz de matar. ¿Veneno? ¿Cómo? El líquido rojo que caía de la boca del señor Sharp sí era sangre, pero ¿de dónde procedía? Ahora está claro, todo fue debido al letal veneno de la botella que este testigo robó de la escena del crimen. ¿Cómo? Esto es intolerable. Orden en la sala, por el amor de Dios. Pero ¿cómo pretende que mantengamos el orden con lo que acaban de decir? ¿Seguro que eso era veneno? ¿Me voy a morir por beber cerveza en esta botella? No tendremos más que esperar para comprobarlo. Lo que yo quiero saber es cómo llegó esa botella a sus manos. Después de beberme el zumo de tomate, vi esta botella que traigo conmigo en el suelo. Estaba vacía, tirada cerca de la víctima. Pensé que era muy bonita como para desperdiciarla así, me encantan los dibujos de calaveras. Y entonces la cogió y se la llevó. Si hubiera quedado veneno en su interior, habría muerto inmediatamente. Pero si estaba vacía, probablemente fuera inofensiva. Buf, menos mal, no voy a morir, menos mal que limpié la botella antes de usarla. Pero entonces si la víctima murió envenenada, ahora tenemos una nueva incógnita. ¿Quién envenenó al señor Sharp? Teniendo en cuenta todas las pruebas y las declaraciones, solo hay una respuesta posible. El señor Sharp se suicidó envenenándose a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo que un suicidio? Imposible. Piénselo bien, inquisidor, así todo tendría sentido. Ya hemos confirmado que el alquimista nunca se tomó el somnífero. Cuando la señorita Butler estranguló al señor Sharp, este ya estaba muerto, se había envenenado a sí mismo, eso explicaría por qué no opuso resistencia. Entonces el veneno es lo que hizo que sangrase por la boca. Tiene sentido, hay unas plantas que crecen cerca del bosque que poseen una sustancia altamente venenosa. Ese veneno emite un olor muy desagradable, por lo que no sería posible echarlo en la bebida o en la comida sin ser detectado. Es un veneno tan eficaz que causa hemorragias internas y una muerte muy dolorosa. ¿Pero por qué elegiría el señor Sharp una muerte así? ¿Acaso mi señor se suicidó ante la idea de denunciarme por bruja? No, él nunca se suicidaría. Cierto, si se hubiera suicidado, habría dejado una nota de suicidio. Desconozco el motivo por el que el señor Sharp se suicidó, pero creo que sí dejó una nota de suicidio. ¿Cómo? Explíquese, defensor. El señor Sharp escribió una última carta justo antes de suicidarse. Tal vez fuera su nota de suicidio. Protesto, pero si esta carta está en blanco. Que fuera una nota de suicidio o no son solo especulaciones. Cierto, pero hay una persona que sabe si esta carta era en realidad una nota de suicidio. Lleva razón, la persona que robó la verdadera carta y la cambió por pergaminos en blanco.
Alex Bagler, díganos qué había escrito en la carta que usted intercambió. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Es cierto que robé la carta, pero nunca me atreví a leerla. Pensé que si la leía se iba a desvanecer todo lo bueno que había sucedido desde que el señor Sharp me salvó. ¿Puede decirnos dónde está la carta? La tengo aquí, siempre la he llevado oculta bajo la camisa. Pero que, si la hubieran registrado se habría metido en un buen lío. Señorita Bagler, haga el favor de leer en voz alta lo que pone en esa carta. Sí, su señoría. Mi querido amigo, espero que pueda perdonarme por mi acto de egoísmo al quitarme la vida. Tomé mi decisión tras haber visto aparecer esa maldita torre envuelta en llamas. Ese rayo fue una señal de que hemos enfurecido a los dioses. Lo que he hecho no tiene perdón, jamás podré redimirme. Estos últimos días he estado pensando que lo más fácil sería revelar la verdad. El secreto de esta ciudad de la bruja. Comprendo que hay secretos que deben permanecer ocultos. Pero esta carga es cada vez más pesada. Temo no poder seguir guardando el secreto. Solamente tengo dos preocupaciones. La primera de ellas es mi hija. Me duele la idea de dejarla sola en este mundo, aunque tal vez no me vea como su padre. ¿El alquimista tenía una hija? No estaba al corriente de que el señor Sharp tuviera una hija. Parece que el alquimista sabía muchas cosas sobre esta ciudad, ojalá poder haberle interrogado junto a CJ. La segunda preocupación que pesa sobre mi conciencia es que Alex se quedará completamente sola. Haberla visto crecer tan fuerte y virtuosa después de lo que sufrió me ha dado esperanzas. Hace poco me ha traído la que será mi última bebida. Quería decirle tantas cosas, pero solo pude pronunciar gracias. Es una joven brillante, si le hubiera dicho alguna palabra más, habría adivinado mis intenciones. Puede llamarme egoísta, pero no quería que mi último recuerdo de ella fuese triste. Si por culpa de esta ciudad su vida se ha convertido en un infierno, desde lo más profundo de mi corazón espero que el futuro le depare una historia maravillosa. A ella le doy mi casa como herencia. Y desearía que usted cuidase de Alex. Mi querido amigo, espero que un día llegue a comprenderme. Ahora tan solo me queda despedirme. Adiós, amigo mío. Esta carta no me acusa de ser una bruja. El señor Sharp se preocupó de usted hasta sus últimos días. ¿Cómo fui capaz de pensar en hacerle algo así? Su señoría. ¿Qué sucede, Inquisidor? Ha llegado la hora de su veredicto de culpabilidad. ¿Culpabilidad? La Inquisición retira todos los cargos contra Mary Evans, y procede a inculpar a Alex Bagler por brujería. Las pruebas lo corroboran, e incluso ella misma lo ha confesado. Protesto, es cierto que la señorita Bagler intentó acabar con la vida del alquimista, pero este ya estaba muerto, se había suicidado. Ella no es culpable de asesinato. Es más, ella tampoco tuvo nada que ver con la muerte del señor Johnson, había otra bruja en la escena del crimen, Alex no mató a nadie. Eso, no mató a nadie y aún así quiere arrojarla al fuego. Que la bruja haya cometido un crimen es irrelevante, ser una bruja es un delito en sí. Estamos en el tribunal de brujería, y todas las brujas deben ser arrojadas al fuego. Pero eso no es justo. No llevo armas encima, pero al final me voy a liar a puñetazos con todo el tribunal. ¿Por qué? ¿Por qué, Inquisidor? Por mucho que me duela, el Inquisidor lleva razón. Ser una bruja ya constituye un crimen. ¿Lo entiende, señorita Bagler? Sí, su señoría. Muy bien. Este tribunal está listo para emitir su veredicto final. Mary Evans es declarada inocente, y en su lugar, Alex Bagler es declarada culpable de brujería y sentenciada a arder en el fuego. No, no lo hagan. Un momento, no emita aún su veredicto. ¿Qué pasa ahora? No hay nada más que podamos hacer, así son las cosas. Todas las brujas deben ser arrojadas al fuego. Esa es la ley de esta ciudad. Una ley que ha sido escrita por su propio padre, señorita Harper. Una ciudad como esta no debería existir. ¿Cómo? ¡Qué insolente! Hereje está criticando la historia del narrador. Ni siquiera la hija del narrador tiene derecho a criticar la historia. Juicios en los que gente inocente es sentenciada a muerte en el fuego, me aseguraré de que este sea el último. ¿A qué te refieres, Sara? Todos deberían saber a qué me refiero. Cuando la bruja suprema arcana haya ardido en el fuego, los juicios por brujería terminarán.
En estos momentos yo soy sospechosa. Un momento, ¿está insinuando que ustedes... Así es, me considero culpable, yo soy la bruja suprema arcana. ¿Pero qué dice? Así que quémenme a mí en el fuego, liberen a la señorita Babler. Este será el último juicio por brujería, nadie más será condenado a arder en el fuego. ¿Pero qué estás diciendo? No permitiré que hagas eso. Por favor, señor Brown, deje que cumpla con mi deber. Lo siento, pero este asunto solo concierne a los verdaderos ciudadanos de Tanaris. No, por favor, Sara, no lo hagas. No te precipites, déjame pensar un plan de molde para salir de esta. Tranquilos. Mary, Juan, señor Brown y señor Johnson, les agradezco de corazón todo lo que han hecho por mí. Señorita Harper, la confesión que acaba de hacer tendrá fatales consecuencias para usted. ¿Es consciente de su decisión y está dispuesta a recibir la correspondiente sentencia? Sí, yo soy la bruja suprema arcana, y hoy esta historia llega a su final. Entiendo. Guardias, apresen a Sarah Harper. ¿Estás segura de esto, Sara? Sí, no te preocupes. Y una mierda voy a permitir esto. Mary, ¿Pero qué haces, loca? Sara, esto no es justo, vamos. James, ayúdanos. Venga, Sara, salta. Pepe, pero... Rápido. Vamos que se escapan. Venga, Sara, larguémonos por una de las puertas traseras. No escaparéis. Lo siento, CJ, necesitamos tu ayuda. Rápido, Sara. No, Mary. James, socorro. No, por favor, no lo hagan. Mary.